Bueno, vamos a hablar hoy en lo que refiere a seguimiento de pacientes con aneurismas de aorta tratados con endoprótesis, de una particularidad que tienen, que son las endofugas, ¿sí? Sabemos que los tratamientos endovasculares se han convertido en una opción de primera línea en lo que tiene que ver con los tratamientos. Colocando endoprótesis hoy, la complejidad permite que, el crecimiento de la industria permite realizar tratamientos yuxtarrenal o pacientes con compromiso de arterias viscerales. Y en lo que tiene que ver con las ventajas, todos ya las conocemos, que tienen que ver con tratamientos alternativos para pacientes con este tipo de compromisos, que tienen altas bienestares postquirúrgicos y rápidas inserciones laboral familiar, teniendo en cuenta que hoy la inclusión de pacientes refiere a gente mucho más joven y en edad laboral temprana. Y que todo esto refiere, como dentro de los beneficios, a lo que tiene que ver con tratamientos seguros, a partir justamente de un equipo multidisciplinario que involucra a cirujanos, a médicos intervencionistas, a instrumentadores quirúrgicos y radiólogos, ¿sí? Entre lo que tiene que ver con esta lista de complicaciones, hoy particularmente vamos a posicionarnos en lo que tiene que ver con los leaks o filtraciones, que regularmente se enmarcan en 4, los endoleaks tipo 1, que tienen que ver con las fugas y las fallas de sellamiento con la pared, y habitualmente también pueden ser por fugas distales en la falta de sellamiento, justamente, que va a retroalimentar el saco aneurismático. Los endoleaks tipo 2 son los que tienen un vaso aferente y un vaso eferente, siempre hay un circuito de colaterales en los que busca justamente retroalimentar el saco. Los más comunes son los que tienen que ver con, involucran a la mesentérica superior y a la mesentérica inferior. Los endoleaks tipo 3 son los que tienen desregarros en las telas o desconexiones en los módulos de las endoprótesis, y lo que se busca como tratamiento es la colocación de un injerto secundario, ya sea como los endoleaks tipo 4, que lo que hacen es, de alguna manera, se refieren a envejecimiento de la tela del producto, y lo que logra es una porosidad en la tela y dejando permeable nuevamente ese saco neurismático. La terapéutica es una terapéutica, buscar una reversión anticoagulante o, en su defecto, volver a poner un CAF de endoprótesis. Particularmente en esta presentación vamos a referirnos a los endoleaks tipo 2, que son, como les dije, los que tienen justamente un flujo retrógrado que permite nutrir al saco aneurismático justamente a partir de arterias colaterales, como pueden ser las mesentéricas inferior, la mesentérica inferior y las arterias lumbares. Se encuentran entre los más frecuentes, que ocupan entre el 6 y el 30% de las estadísticas, y las mayorías de estos aneurismas son o se evidencian tempranos, a menos de un mes del tratamiento de la colocación de la endoprótesis. Entre estadísticas que rondan entre el 33 y el 80%, se resuelven espontáneamente, y la significación clínica del historial natural todavía es incierta, ya que en ocasiones el aneurisma puede crecer y romperse. Hay algunas alternativas de tratamiento, como pueden ser la colocación de coils transarteriales, o justamente una ligadura de la arteria eferente mediante cirugía abierta, o laparoscópica o retroperitoneales. En lo que tiene que ver con la terapéutica endovascular, los materiales que se utilizan habitualmente son los coils electrodetachables, que son justamente este tipo de alternativas. Son coils que permiten ocupar el espacio, que permiten ser detachables, y que ofrecen unas alternativas de distintas configuraciones, que van desde coils con formas 2D, 3D o 360 grados, ¿sí? El objetivo que tiene este tipo de terapéutica endovascular es consiste en excluir justamente el aneurisma y evitar que ese saco aneurismático, que siga retroalimentándose por estas arterias eferentes y aferentes,
se rompa. Y el objetivo justamente clínico es evitar la muerte del paciente a partir de esta ruptura. La presentación muestra justamente una experiencia que hicimos sobre un grupo de pacientes, alrededor de más o menos 180, 190 pacientes que se trataron y que fueron con un seguimiento, y a partir de este número, 6 pacientes los pudimos resolver a partir de esta terapéutica de este tipo de grupo de aneurismas de Endolix tipo 2 con crecimiento real del saco aneurismático. La indicación de tratamiento fue dada justamente por ese crecimiento que estaba por mayor o igual a 5 milímetros, y la propuesta de tratamiento fue utilizar coils electrodetachables justamente con técnicas de micronavegación. Vamos a presentar un caso clínico que tiene que ver con un paciente masculino de 70 años, fumador, hipertenso, donde no presentaba enfermedades cardiológicas, que fue tratado con endoprótesis. Aquí tenemos la imagen que muestra el resultado final de la colocación de la endoprótesis, y a partir del primer control de la semana ya se podía evidenciar que había algún tipo mínimo de fuga. En el seguimiento que se le hizo a este paciente, ya sea a 24, a 36 y a 48 meses, se podía evidenciar cómo iba resultando el crecimiento de ese saco aneurismáticos, y a 60 meses de esa colocación se realiza la posible una angiotomografía, donde se prevé o se evidencia que ese aneurisma crece o se retroalimenta a partir de arterias lumbares, particularmente del lado derecho. Se confirma el Indolic mediante angiografía por sustracción digital, y se procede a un tratamiento a partir de la embolización de la arteria lumbar derecha con coils electrodetachables, donde los materiales que se utilizaron fueron introductores como acceso vascular de 5 French, y donde se utilizaron guías 0.035 pulgadas, y donde se utilizaron catéteres curvos de curva tipo vertebral, hidrofílicos, y microguías de navegación de 0.014 y microcatéteres que permitan la navegación a partir de esa guía en el orden de 14 o de 10. ¿Sí? El tratamiento tuvo que ver con la embolización distal de la arteria lumbar derecha, y donde se utilizaron coils electrodetachables, particularmente de 6, de 5 y de 6 milímetros, donde ustedes pueden ver cómo el paciente se logra cerrar, se logra embolizar las arterias de la arteria lumbar derecha, y el control a los 5 días muestra el control tomográfico por angiotomografía, muestra a los 5 días la exclusión de esa arteria lumbar derecha que retroalimentaba el aneurisma. En este caso, sobre esta experiencia que mostramos de esos pacientes, 6 portadores con endoprótesis con crecimiento aneurismático secundario a Endolic tipo 2, no registraron conversión ni mortalidad, y los 6, en este caso de esos 6 pacientes, sobre esta experiencia que contamos, se lograron embolizar y quedaron excluidas los sacos aneurismáticos. En este caso, 3 pacientes se fueron embolizados con arterias lumbares, y 2 lumbares y aferentes de los sacos lumbares. El seguimiento estricto de este tipo de pacientes hace justamente que el tratamiento y la terapéutica endovascular se convierta en un abordaje que controla a los pacientes, que sigue a los pacientes, y de esa manera logra que el tratamiento sea efectivo, y que el paciente no sufra un shock por esa fuga que logre o que permita la ruptura de ese aneurisma y poner en riesgo la vida del paciente.